Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan Jiménez, soy médico residente del área de cirugía general del Hospital General IE Santo Domingo. Tengo el grato honor de estar aquí y muy agradecido en este Congreso Internacional de Patologías Clínicos Quirúrgicas. Les vengo el día de hoy con un tema que es el síndrome de Wilkie. He escogido este tema ya que en nuestro hospital hemos tenido un caso sobre esta patología que es muy poco frecuente, de difícil diagnóstico, pero siendo de importancia para poder conocerla y manejar un mejor diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Ok, continuemos. Lo que he venido a presentar es el síndrome de Wilkin con el fin de actualizar los conocimientos sobre esta patología, sobre este síndrome de Wilkin, y dar a conocer los métodos de diagnósticos y el mejor tratamiento quirúrgico y clínico. ¿Sí? Bueno, vamos con todo con el caso, ¿no? Esta es una paciente femenina de 20 años de edad. En sus antecedentes personales, el paciente tiene hipotiroidismo, sí, tratada ya con levotiroxina 25 microgramos al día. Es importante tener en cuenta aquí la edad de la paciente, 20 años de edad, una paciente joven, ¿verdad? También es importante los antecedentes personales. No refiere a otra patología personal, quirúrgicos niega, tóxicos niega, alérgicos niega. El motivo de consultar a esa paciente que llega es por un dolor abdominal y vómito. ¿Cuál fue la enfermedad actual? Que hace 3 días de evolución, el dolor abdominal que iniciaba inicialmente en hipogastrio y se desviaba a hipocondrio derecho, que empeoraba con las comidas y no mejoraba con alta analgésica. Se asociaba con 10 episodios de vómito de contenido bilioso. Uno de los médicos que tenía una emergencia sospechaba de una patología biliar, lo cual hicieron para clínicos, eh, exámenes de imagen y consultaron al servicio de cirugía general. ¿Sí? Entonces, para sorpresa de nosotros, tenemos que en los exámenes, el hemograma, el PCR, el ET, AST, bilirrubina total, directa e indirecta, fosfatas alcalinas, todos estaban normales. En la ecografía también estaba normal, no tenía dilatación ni intra y extrahepática, no tenía signos de colecistitis, colelitiasis o pledocolitiasis, no había dilatación de la vía biliar, no había líquido perivesicular. El examen físico, en realidad, encontramos una paciente febril, anestérica, hidratada, con dolor abdominal a la palpación en epigastrio como único hallazgo. En la revisión por sistemas, el paciente refiere pérdida de peso importante, de 5 kilogramos en 3 meses. Con todo esto, y como no había claridad un poco en el cuadro de la paciente, pues solicitamos una tomografía simple contrastada de abdomen, pensando en una patología neoplásica, en este caso por la pérdida importante de peso, ¿no? Y pensando también en otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero llama la atención en esta tomografía contrastada es la evidencia de la dilatación de la segunda porción del duodeno en relación con la compresión extrínseca, ¿sí? Sugestiva de una pinción, perdón, sugestiva del pensamiento aortomesentérico, ¿no? Durante la hospitalización, esta paciente es interconsultada por el área de psiquiatría, buscando también descartar la presencia de trastornos del comportamiento alimentario como anorexia, volumen, la pérdida de peso tan marcada que ya ha tenido el paciente. Además, es valorada por el área de la nutrición, mejorando también, tratando de mejorar el estado nutricional de esta paciente, ¿no? Pero por el lado de psiquiatría, en realidad no hay ninguno de esos problemas, descartaron cualquier problema de anorexia o bulimia. Finalmente se solicita una angiotomografía con la cual se confirma el diagnóstico de pinzamiento aortomesentérico o síndrome de Wilkie. Eso es lo que vamos a conversar.
Actualmente a esta paciente se le ha dado de alta con buenos resultados con el tratamiento conservador, que llevamos también a conversar sobre el tratamiento, con medicación procinética y una mejoraría su posición de cúbito lateral izquierdo postprandial. En anatomía es importante un repaso pequeño, en realidad recordar pues como tal la parte arterial y aórtica, la aorta abdominal, y aquí nuestra anatomía también relación en realidad con el duodeno, que es nuestro punto principal, ¿sí? Entonces vamos a ver que la aorta abdominal, que es el que viene con el tronco celíaco, divide con la aorta hepática común, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica, ¿sí? Y aquí nuestra arteria mesentérica superior, y es donde se va a dar, cómo está la compresión aórtico-mesentérica, el síndrome de Wilkie, ¿verdad? Como podemos ver acá también en esta otra imagen. Entonces, como tal, ¿cuál es la definición de la enfermedad? Empecé empezando que es un resultado de la compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica. Entonces aquí podemos ver aquí en este esquema cómo en esta imagen está una ilustración en relación a la anatomía de la tercera porción del duodeno y la arteria aorta abdominal y la mesentérica superior, como tienen un buen ángulo, ¿sí? Y una buena distancia sin compresión. Pero en esta parte de acá, en esta imagen B, podemos observar ya una reducción, una disminución del ángulo aortomesentérico, o una modificación del ligamento de Treitz, ¿verdad? En esta imagen. Pero, entonces, tenemos aquí también cuando por primera vez se supo de esta enfermedad, fue en 1842 por este doctor Borno Kistansky, el cual en 1842 él hizo como una serie de reportes desde el punto de vista anatómico en necrosis en necrosis de pacientes, donde se evidenció que había una compresión por la arteria mesentérica superior de la tercera porción del duodeno. Pero no es en este caso, en 1927, donde el doctor Wilkin Collins presentó una serie de casos donde confirmaron la primera sospecha del doctor Rokitansky, que fue más detallado, ¿no? Como síndrome de Wilkie. Entonces, como es una patología sumamente extraña y poco frecuente, tiene una incidencia variable entre 0.013% al 1%. ¿Cuál es el problema con esta patología? Que la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad no tiene un reporte muy alto, entonces, ¿por qué es subdiagnosticado y subreportado? Como es poco frecuente y poco común, casi nunca se diagnostica y por eso no se reporta. Algo importante aquí recalcar es que puede presentarse en cualquier edad, aunque es más frecuente en adolescentes, adultos jóvenes, especialmente en mujeres, con una relación 2 a 1. Es importante resaltar también en esta imagen acá, podemos ver los ángulos y las distancias normales entre la aorta y la arteria mesentérica superior, que normalmente tiene que medir entre 38 a 65 grados y una distancia entre 10 a 28 milímetros. Tanto siendo así que la patológico tenemos acá con esta imagen, ¿no? Un ángulo menor a 20 o menor a 25 grados y una distancia menor a 10 milímetros, podemos ya tener presente que hay una obstrucción o un pinzamiento aortomesentérico, ¿no? Y causando una obstrucción intestinal en la tercera porción del duodeno. Igual aquí, en esta imagen tenemos
la presencia de un caso que tiene un 14 grados del ángulo disminuido, ¿sí? Que ya es patológico. Entonces tenemos como causales, las causas de esta enfermedad lo podemos dividir en 5 tipos. Entonces, es importante tener en cuenta que en estos pacientes hay una gran pérdida de peso. Entonces, esta pérdida de peso se puede dar también en pacientes con cáncer, pacientes grandes quemados, pacientes en una endocrinopatía, pacientes con mala absorción, pacientes con trastornos de la alimentación como anorexia y anorexia nerviosa, bulimia, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esta pérdida de peso porque también son causales de trastornos hidroelectrolíticos, ¿sí? Entonces hay una disminución de peso severo en esos pacientes donde hay pérdida de tejido adiposo y en la manera abdominal, como tal, en las primeras imágenes va a perder la disminución de la grasa retroperitoneal y haciendo así una disminución en el ángulo ortomesentérico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Que nos va a hacer un círculo vicioso en realidad, porque hay una pérdida de peso severa, hay una pérdida de tejido adiposo intraabdominal y una pérdida de este cojinete graso que separa en el ángulo aórtico mesentérico, ¿sí? Entonces también hay otro tema que en los pacientes postquirúrgicos, los pacientes que han tenido cirugías ortopédicas, pacientes que han tenido cirugías de columna vertebral, pacientes con traumatismos graves, pacientes con traumas espinales, politraumatizados, que han tenido deformaciones óseas como escoliosis, hiperlordosis severa. Entonces, al momento de que estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente en el postquirúrgico, puede haber una lesión, puede haber una disminución en este ángulo aortomesentérico, causando una obstrucción en tercera porción del duodeno. Pues, también se han reportado algunos casos pediátricos, ¿no? Pero estos casos ya son como congénitos. Entonces, el síndrome arterio mesentérico superior por un ligamento de tres corto se ha reportado como un caso congénito. Clínicamente, esta enfermedad, como siendo muy rara, la podemos tener como que se manifiesta puede presentarse como una obstrucción abdominal, ¿sí? Como un dolor abdominal en epigastrio, postprandial, precoz, vómitos biliosos, náuseas, saciedad precoz, anorexia, en un porcentaje menor. Y este dolor de los pacientes me va a mejorar con el decúbito o el lateral izquierdo. También puede haber pirosis. Entonces, esto es lo usual que un paciente puede presentar al momento de ingresar a un área de emergencia, ¿no? Bien. Bueno, dentro de ¿cuáles son los criterios diagnósticos desde el punto de vista de, de los radiólogos, ¿no? Para diagnosticar esta patología? Un ángulo aórtico mesentérico menos del 20 grados o menos de 25 grados, ¿sí? Una dilatación de la tercera porción duodenal. Y esta dilatación lo que va a ocurrir es de la manera proximal, ¿sí? Porque en la compresión va a estar en la tercera porción del duodeno. Y el paciente va a tener una clínica como tal de una obstrucción intestinal. Por eso es importante el diagnóstico diferencial. Entonces acá podemos ver con respecto a imágenes qué es lo que se está utilizando actualmente. Entonces anteriormente, como el gol estándar era el estudio con vario, una arteriografía, porque esto nos va a permitir observar la dilatación de la primera y segunda porción del duodeno
con la compresión de la tercera porción. Sin embargo, los estudios recientes con reportes de casos que se ha visto en literatura no es la mejor calidad de sus estudios, pero reportan el gol estándar de esta patología para un diagnóstico por imágenes de la angiotomografía como prueba diagnóstica o la angioresonancia como una prueba gol estándar, ¿verdad? Aquí podemos ver unas imágenes donde pues, una radiografía con varios donde se puede ver una dilatación a nivel gástrico, una dilatación duodenal, ¿sí? Igual acá, donde podemos observar la aorta abdominal y la arteria mesentérica, ocluyendo la parte de la porción del duodeno. Aquí también podemos observar otras imágenes en una angioresonancia magnética, en donde podemos observar varios cortes. En estos cortes podemos, nos identifican los ángulos, ¿verdad? Aquí una disminución del ángulo de 23 grados y aquí una disminución de la distancia de 9,1. ¿Sí? Igual acá en esta imagen número B se ve una distancia disminuida aorta mesentérica menor a 10 milímetros en este corte axial, ¿verdad? También es importante, bueno, aquí vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento conservador, que hay un porcentaje alto de pacientes que pueden mejorar con este tratamiento conservador. Como un cuadro obstructivo, vamos a ver que la sonda nasogástrica también es útil, aunque no se ha visto que en otros pacientes no en sí pueden ser tan útiles la sonda nasogástrica, pero en un cuadro obstructivo nos puede ayudar, ¿verdad? Cambios de postura, posición ventrolateral, ayuda al paciente a mejorar. La corrección de trastornos electrolíticos y metabólicos. Entonces, optimizando la parte nutricional de estos pacientes. Como tienen pacientes con bajo de peso, pacientes que no toleran la alimentación, pacientes con una obstrucción, sí, de la tercera porción del duodeno, son pacientes desnutridos con trastornos electrolíticos. Es importante mencionar, sí, y tratar estos trastornos, tratar de mejorar la parte metabólica y electrolítica del paciente. Entonces, adecuada alimentación enteral, que puede ser por una zona nasoyeyunal, se la puede colocar, y a nivel también alimentación parenteral total por una catéter venoso central o periférico. ¿Sí? En esta parte del síndrome de Wilkin, eh, el tratamiento quirúrgico, entonces, ahora se ha visto un tratamiento ya laparoscópico. En realidad antes se manejaba también tratamiento abierto, quirúrgico. Como procedimiento de elección en número uno tenemos la duodenoyonostomía con un tratamiento seguro para estos pacientes. Se hace por vía laparoscópica. La literatura dice una tasa de éxito del 90%. ¿Sí? Inicialmente se hacía por cirugía abierta, pero ahora ya se la hace por vía laparoscópica, con menor dolor del paciente, menor estancia hospitalaria, ¿sí? Y mejor evolución del paciente. También el procedimiento de estrón del 25%, no muestra la literatura de este procedimiento. Y la gastroyeyunostomía como complicaciones que hemos tenido también, que vamos a explicar un poco.
Aquí podemos ver unas imágenes en la izquierda, la imagen A, podemos observar este paciente donde el ángulo está disminuido, igual que la distancia está en 7,1 milímetros, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo está la cirugía laparoscópica de este paciente, ¿verdad? Paciente que en realidad se resolvió bien, tuvo una estancia hospitalaria de 3 días y fue dado de alta sin complicaciones después de la cirugía. Una parte del procedimiento de Strong también vamos a conversar un poco, que en sí lo que hemos investigado, que es la movilización del duodeno, cortando el ligamento de 3, dividiéndole y haciendo que el duodeno se coloque a la derecha de la arteria hemisférica superior. La gastroyunostomía en realidad es un tratamiento quirúrgico que se ha dejado de hacer por las complicaciones graves. Puede ocurrir un síndrome de Duchen, síndrome de asa ciega, una úlcera marginal. Aquí podemos ver en estas imágenes, igual como en la cirugía gastroyeyunal, y la unión gástrica con el yeyuno, separando la porción del duodeno que está obstruida por la arteria mesentérica superior. ¿Cómo así en realidad son las complicaciones sí de esta patología? En realidad, los trastornos hidroelectrolíticos graves que se presentan en estos pacientes, de tomar en cuenta la desnutrición severa, sí que hay el isquemia, puede ocasionar una isquemia intestinal por la obstrucción y así llegar a una perforación intestinal. Una de las conclusiones importantes de este tema, en realidad, tomar en cuenta que el espectro clínico de este síndrome de Wilkie es amplio, por lo cual dificulta el diagnóstico, pero en realidad debemos tomar en cuenta para poder tener un diagnóstico diferencial de este síndrome con un cuadro obstructivo en sí. Se debe sospechar ante un cuadro de dolor abdominal postprandial que se alivia de posición genopectoral, el decúbito lateral izquierdo, asociado a náuseas y vómitos. Sí, y si hay compresión de la vena renal, el paciente puede presentar hipertensión arterial o hematoma. Es diagnóstico sobre todo de conclusión con imágenes radiológicas características, siendo la angioTAC la prueba de elección. Más del 80% de los casos se resuelve tratamiento con un tratamiento conservador debido al aumento de la grasa retroperitoneal, mejorando la nutrición de estos pacientes, reservando así la cirugía como la duodenoidotomía para los casos ya refractarios o casos ya crónicos. ¿Sí? Les dejo aquí la bibliografía para que tomen en cuenta los datos y puedan también leer un poco de este tema. Les agradezco por su atención y que tengan una excelente noche y muchas gracias.